Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. La concepción de Jesucristo fue así. La madre de Jesús estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Bien, mis hermanos y hermanas, estamos acercándonos a la conmemoración del nacimiento de Jesús, a esa fiesta de Navidad. Estamos acercándonos y vemos el texto del Evangelio, cómo ya nos va presentando ese plan, ese proyecto, cómo fue ese acontecimiento del nacimiento de Jesús, cómo fue la concepción de él, y ya nos dice, fue de esa manera. María estaba desposada con José, un hombre justo, bueno, pero antes de vivir juntos, el ángel le anunció que ella iba a concebir un hijo. Y José, que después se dio cuenta, apenas se enteró de esto, había tomado la resolución de repudiarla en secreto. Pero el ángel del Señor se le apareció en sueños. Y fíjense cómo se establece esa experiencia, cómo el Señor le anuncia, le hace entender y comprender a José cuál es su plan, su proyecto. Y cómo a través de María y de la encarnación de ese hijo iba a venir la salvación al mundo. Todo esto que había sido preparado por el Señor, y nos dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta, lo que había dicho. Por eso, fíjense cómo el ángel le dice a José: no tengas miedo, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque esa criatura que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Fíjense cómo ya el ángel le anuncia todo, aún en sueños, a José, y él, ese hombre de Dios, ese hombre que tenía una experiencia de fe, de temor de Dios firme en él, pues acoge todo esto. Y cuando se despertó, dice, hizo todo cuanto le había dicho el ángel, y fue y se llevó a casa a su mujer. Pero todo esto era el plan, el proyecto de Dios, para que se cumpliera lo que ya el profeta había anunciado. Dice, miren, el profeta había dicho, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Dios que viene, ese Dios que se hace presente en tu vida, ese Dios con nosotros, que camina a tu lado, que peregrina con tu familia, ese Dios con nosotros que se nos ha anunciado y al cual hemos sido invitados a preparar nuestro corazón, preparar nuestras vidas. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, para que se cumpla en nosotros eso que había anunciado el profeta, que ese Dios con nosotros esté siempre en nuestras vidas. Pidamos al Señor que nos conceda esa gracia de poder tenerle siempre en nuestras vidas, que podamos experimentar su presencia, su gracia en nuestro caminar, y que realmente Dios esté siempre caminando con nosotros, protegiéndonos y librándonos de todo mal. Dios les bendiga.